Bunker Radio Live Set. Bunker Radio Ibiza. From Ibiza to the world. Underground Radio. DJ set. Live set. Performance Radio. Online. Buenas noches a todos, buenas tardes a nuestros oyentes en Venezuela. Desde Bunker Ibiza Radio Online les mandamos un saludo. Durante los próximos 30-45 minutos estaremos conversando con Sofía Insomnia, banda de Dark nacida en la ciudad de Caracas, Venezuela. Pero sin más, vamos a darle las bienvenidas, que los tenemos al otro lado de la línea. Buenas tardes, Cara Febles, y buenas tardes, Moisés Flores. Buenas tardes, Belinda, un placer saludarte. Moisés se va a incorporar en unos minutitos. Ok. Aquí estamos, agradecidos por el contacto, saludándoles desde Caracas, Venezuela. Y un gran abrazo a todos tus radioescuchas. Nosotros sí que queremos darle las gracias por aceptar la invitación y estar charlando en la tarde de hoy. Y bueno, hemos preparado una serie de preguntas, ¿no? Y así pues vamos nosotros preguntando y vosotros nos vais contando un poco para conocerles un poco más. Perfecto, cuéntame. Vale. Mira, cuando hablamos ya sea de música dark, música punk o post-punk, es inevitable no viajar a los años 80. ¿Qué les influenció de esa época? Sí. Bueno, mira, tanto Moisés como yo vivimos en nuestra época de adolescentes toda esa consecuencia del punk, que fue el movimiento post-punk que se generó acá a finales de los 80, ¿no? En su momento, entramos en contacto con toda la literatura existencialista, con la lectura de los poetas malditos, con toda esa música que venía de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra, y bueno, que por supuesto estaba liderada por bandas como Destruction de Band, The Cure, Bauhaus, Hypermorphy y Decadence, para tú decantar, ¿no? Entonces, hay una sonada importante que heredamos, porque es la música que escuchábamos cuando éramos adolescentes y que con los años, ya después de la adultez y después de profesionalizarnos cada quien en su carrera, decidimos desarrollar como aspecto personal, como proyecto, como música, ¿no? Porque es la música que nos recorre el alma, pues con la que nos sentimos bien. Y todo ese proyecto de Sofía Insomnia, que comienza en el 2004, se aborda desde la perspectiva individual, personal, de cada quien. Moisés compone sus temas, yo los míos. Okay. Y tiene como este matiz que cada quien le puede dar desde su contexto artístico, ¿no? Si hay algo que identifica a Sofía Insomnia es el encuentro con la sombra. Hay esa constante en estas letras. Okay. Las letras de Moisés tienen este aspecto más nihilista, las mías tienen algo más esotérico, un poco hablando de ese contacto con la muerte, de lo sobrenatural. Pero si hay algo que nos resume es precisamente el encuentro con la sombra, ¿no? Okay. Entonces, a través de nuestra obra hemos traducido nuestro trabajo de esa manera. En el 2004 arrancamos, en efecto, y empezamos a reinventar la escena underground venezolana. Uh-huh. Cantidad de artistas, gente de literatura se acercó a nuestros conciertos, inclusive nuestra obra empezó a ser traducida, el performance de Sofía Insomnia, por muchos artistas plásticos desde ese entonces hasta la actualidad, ¿no? Sí, en el 2013 logramos... Sí, discúlpame, sí, es que se te entrecorta un poquitito, por si tienes una zona que tenga si tienes una zona que tenga un poquito más de cobertura, o si quieres quitar el altavoz y hablo contigo y después cuando quiere intervenir Moisés, pues le pasas el teléfono. Ok, nada, vamos a quitar el altavoz a ver si funciona. Sí, ¿cómo me escuchas ahora? Ahora perfecto, sí, es porque a veces con el altavoz hace un poco de rebote, entonces se oye la voz montada. Ok, se escuchó. Más o menos entonces para resumir lo que dije antes, en el 2004 comenzamos a
se crea Sofía Insomnia y comenzamos a inventar la escena underground acá en Venezuela. Tenemos todas las influencias del punk y del post-punk que se dio en los 70, finales de los 80. Nosotros como adolescentes vivimos a finales de los 80, principios de los 90, toda esa consecuencia de ese movimiento artístico, filosófico, inclusive político, que es el punk, ¿no? Inclusive en contacto con la filosofía del anarquismo, ¿no? Y toda esa literatura romántica, existencialista, de poetas malditos a los que uno se acerca en aquel entonces. Y una cantidad de música que venía de Europa, de Estados Unidos, de Inglaterra, que llegó a Venezuela posteriormente, ¿no? Pero bueno, tenemos esas influencias de agrupaciones como Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, Peter Murphy, lo decía antes, de Cantants, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos herederos de producción, de esa filosofía post-punk, ¿no? De ese arte transgresor, de eso que identifica realmente el post-punk, porque ¿qué identifica el post-punk? Es ese arte transgresor, ese arte que te hace pensar, ese arte que apuesta por lo existencial, lo filosófico, ¿no? Te decía también que, bueno, si algo resume el cuento con la sombra, ¿no? A partir de la magia protectora de la poesía. Moisés es compositor, yo también, nos unimos en el 2004 y, bueno, cada cual aborda sus temáticas particulares y tiene su manera de componer, sus letras son más, un poco más alusivas a lo esotérico. Reinventamos la escena underground venezolana no solo en sitios nocturnos, sino en importantes escenarios de teatro, porque Sofía Insomnia se caracteriza por su teatralidad, ¿no? Sí. Hay un juego de iluminación importante, un performance que inclusive ha sido traducido a través de los años por artistas plásticos, como en homenaje a lo que ha sido el proyecto. Y bueno, hemos abordado escenarios como el Teatro Nacional de Venezuela, el Teatro Municipal, el Teatro Principal, el Teatro Teresa Carreño, los teatros universitarios también, como el de la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Simón Bolívar. Y en ese sentido, bueno, se ha desarrollado mucho y se ha presentado el performance de Sofía Insomnia, ¿no? En el 2013, bueno, logramos finalmente publicar nuestra ópera prima, el álbum Breve Casi Eterno, que contó con el bautizo de Alfredo Escalante, que es un ícono del rock acá en Venezuela, murió en el 2016, y un legendario, pues, de la difusión del rock acá en Venezuela. Desde entonces, bueno, hemos estado compartiendo escenarios con distintos músicos que también, bueno, han dado su aporte a lo que ha sido la evolución del proyecto, ¿no? Desde ese entonces hasta ahora. Y paralelamente, bueno, a todo ese trabajo artístico que hemos hecho, hemos venido también realizando programas de radio, así como tú lo haces. Tenemos un programa radial que se llama El Otro Rock. ¡Qué bueno! Un poco llenando ese vacío existente en los medios venezolanos, en los que no se aborda este tipo de rock que apuesta por el arte, la filosofía, el existencialismo, ¿no? Sí, exacto, porque salen nosotros muchos... lo describimos dentro de todo lo que es el otro rock y el post-punk, ¿no? Y bueno, también hemos hecho lo que es la Expo Salón Independiente, el otro rock, poesía, arte y existencialismo, que hemos reunido artistas plásticos que han expuesto en estos salones, todo siempre de la mano con la música, ¿no? Con la música, con los performances, con recitales de poesía. Entonces, bueno, Sofía Insomnia se ha convertido desde el 2004 en una suerte de entidad artística que no solo hace la música que hace, con los 2 álbumes que tenemos, los 2 discos, que ya vamos a un tercer disco, sino que, bueno, también hemos... digamos, dedicado nuestra labor a lo que ha sido el arte y la contracultura acá en Venezuela. Y aquí ya llegó Moisés, porque nos va a saludar para conversar y unirse a este programa. Saludos, Moisés. Saludos de acá de Venezuela, soy Moisés de Sofía Insomnia, ¿cómo están por allá? Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Conocerlo a través de este contacto transatlántico. Virtual. Pues estábamos conversando con Karen
Y bueno, la siguiente pregunta era, Caracas en los años 80, 90, era una ciudad con muchos grupos emergentes, ¿no? Algunos de ellos perduraron en el tiempo, otros, sin embargo, se quedaron en las páginas de la historia. ¿Cómo creen ustedes que ha evolucionado? Aquí en Venezuela ha sido un poco accidentado eso, esa escena underground post-punk. Si hacemos una comparación con todo eso que sucedió en España, con la movida madrileña, con Parálisis, con toda esa gente, Okay. que a diferencia de acá fueron evolucionando hacia otras cosas, ¿no? Aquí en los 80 hubo un boom muy interesante, y a principios de los 90 o mediados de los 90 desaparece drásticamente. Aquí no era muy común aquí las disqueras, existían 2 disqueras para promocionar bandas, pocas bandas lograron firmar con estos sellos, luego esos sellos desaparecen y la movida comienza su tráfago existencial por el underground real, ¿no? De manera muy independiente, haciendo trabajos autogestionados, incluso conciertos. Pero aquí la escena cultural venezolana es un poco más pop de lo que nos agradaría que fuera, ¿no? Okay. Sin embargo, hay muchísimas propuestas underground bastante interesantes. Y como grupo se enfrentan a los mismos problemas de esa época cuando estaban esos grupos emergentes, ¿no? ¿O por el contrario, es más fácil ahora llevar a cabo vuestro proyecto? Ahora es mucho más sencillo por la tecnología, ¿no? Okay. Pero sin embargo sí siguen habiendo censura de parte del mercado cultural local con respecto a esta escena, ¿no? Que tiene que ver más con el dark, sí, y con todas esas manifestaciones de ese ámbito. Es muy extraño y a la vez no, siendo un país tropical, ver gente vestida de negro, maquillada, con una estética bastante fuerte, no es común aquí en Venezuela, muy de diferencia a otras escenas en Latinoamérica como sería México, Brasil, Chile, Perú, etcétera, ¿no? Aquí creo que todavía estamos un poco impregnados por un moralismo bastante pacato, y eso, aunque ha sido negativo, también ha sido también muy alentador, ¿no? Porque a partir de esa especie de censura, empiezan a radicalizarse más las posturas con respecto al underground más oscuro aquí en Venezuela. Y en ese sentido, la escena se ha vuelto mucho más radical con respecto a propuestas artísticas en cuanto a lo sonoro, en cuanto a lo lírico y en cuanto al estético. Sí, porque si hablamos de música oscura, ¿no? Siempre nos imaginamos Berlín, Londres, actualmente Bielorrusia, con muchas bandas que están saliendo, el clima, la arquitectura, la historia, pero sin embargo seguimos, en nuestro caso, ¿no? Seguimos con mucho interés la escena actual latinoamericana y centroamericana, con bandas muy interesantes, entre ellas las de ustedes, ¿no? La pregunta sería ¿cómo un clima tan tropical y una idiosincrasia muy latina y una cultura por los colores, ¿cómo encaja vuestra banda? Yo creo que más allá del tema geográfico, que es muy importante, hay un tema que tiene que ver con lo social, ¿no? Uh-huh. Mientras en una sociedad cierto tipo de arte sea un poco subestimado y más censurado, creo que eso empodera mucho más esas propuestas artísticas. Aquí esa especie de señalamientos que ocurren a todo nivel, uh-huh, ha impulsado a que los artistas sean mucho más creativos a la hora de hacer música, ¿no? Y de presentar conciertos. Por lo menos nosotros aquí en Venezuela, lo que nos identifica mucho como banda y lo que nos ha abierto de alguna otra manera ciertos espacios, incluso en la radio comercial, en revistas y a nivel de prensa, ha sido la puesta en escena que
que ocurre con nosotros en los conciertos, ¿no? La cara que encarna un personaje atormentado, con un velo y con velas y calaveras alrededor, hablando del trasfondo de la muerte y de alguna manera haciendo alusiones a hechizos en latín y cosas alquímicas que tienen que ver con el esoterismo. Eso ha llamado muchísimo la atención en el ámbito local y creo que nos ha diferenciado mucho de esa escena un poco más un poco más banal, ¿no? Un poco más lanzada hacia lo simplemente estético, ¿no? Okay. O este nuevo repunte que, como tú hablas, ha tenido el post-punk a nivel mundial. Incluso aquí en Latinoamérica hay infinidades de propuestas que son maravillosas en su conjunto y en su diversidad, ¿no? Okay. Respondiendo un poquito y ampliando tu pregunta, Sofía Insomnia encaja dentro de lo que puede encajar, dentro de un público que está fascinado por el arte, la literatura, lo que no es convencional, lo que no es obvio. Por supuesto que eso es un público reducido, si hablamos si entramos en la temática de lo comercial y lo no comercial. Pero nuestra inspiración no ha estado dada nunca por encajar o no encajar. Más bien nos sentimos complacidos de no encajar dentro de lo establecido, dentro de los convencionalismos de la sociedad, y eso incluye la música, ¿no? Entonces, es como comparar a ciertas obras de teatro que son las comerciales, las que te venden sexo divertido y la gente se va a reír, o te venden una obra de autor. Entonces, bueno, nuestra música se identifica en todo caso con una obra de autor, ¿no? Como tantos dramaturgos que se han vertido a lo largo de la historia, ¿no? En la música de Sofía Insomnia hay drama, hay historia, hay una lectura, por ejemplo, esotérica del fuego sagrado, hay un tema dedicado a la muerte en Acuario, a un tema astrológico, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay un público que le encantan recibir, pensar en todas estas cosas, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro performance ha calado en ese público que es sensible a todo esto, ¿no? A estas temáticas esotéricas y, bueno, a una sonoridad distinta, pues hay otras formas de sentir, de vivir, y Sofía Insomnia le ha dado a ese público esa manera, esa forma. Ok, y la música dark, ¿no? O música oscura es una alegoría a la muerte, donde lo macabro y lo trágico se convierten en poesía. El amor adquiere conceptos más allá de lo que nos han educado. ¿Son vuestras letras un canto a la muerte desde un punto de vista más trascendental? Bueno, sí. Si de alguna otra forma son un canto a la muerte, también es un canto a la vida. O sea, ahí está implícito todo. Lo que pasa es que abordamos temas de los que no se suelen conversar. Hablamos temas un poco íntimos que la gente no le gusta ver de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la sombra. A nadie le gusta ver la sombra, o verse en el espejo y ver su propia sombra, o ver su yo inferior, sino simplemente estamos siempre viendo el diablo en el otro y no en ti mismo para tú mismo transmutar tu propia naturaleza inferior. Entonces, por ejemplo, hay un tema que es Arde Ciudad, cuyo videoclip pueden disfrutar allí en el canal de YouTube de Sofía Insomnia, que aborda un poco eso, ¿no? El encuentro con la sombra, que en este caso como directora audiovisual lo representé en Las Máscaras del Diablo de Yare, que es una tradición venezolana acá que se da en varios estados. Y bueno, el video invita, somos como pájaros, hombres pájaros, que recorremos la ciudad y vamos haciendo una invitación especial que es el encuentro con la sombra, pero no con la sombra del otro, sino con la sombra propia. Entonces, bueno, hay ciertas temáticas que se abordan y que no son de fácil lectura. Eso hay que aceptarlo. Nuestras letras no son de fácil lectura. Hay, en algunos casos, triple de lectura. Okay. Hay lectura
digamos, para pensar, digamos que es música para pensar, ¿no? Y yo te pregunto, ¿no? Porque a mí particularmente me encanta, ¿no? Pero, y entiendo que el público que os sigue, obviamente, también, ¿no? ¿Crees que vuestra arte, en cierto modo, vuestra performance, vuestra forma de expresarse en vídeos y en las letras, ¿no? Ayuda un poco a la gente a encontrarse con esas sombras, es decir, con la sombra de cada uno, con la búsqueda de cada uno dentro de esa oscuridad? Hay un manifiesto que nosotros hace tiempo publicamos que tiene que ver con eso, ¿no? Dice, ser humano es no encontrar un lugar en la vida, porque siempre la está haciendo y deshaciendo. Vivir lo humano es habitar en una cierta errancia, en un determinado desajuste. Nadie es dueño de sí. Ser humano es deseo de estar situado, pero al mismo tiempo es la imposibilidad de conseguirlo. Nadie es absolutamente humano porque nadie es absolutamente nada. Más o menos en ese sentido, creo que se ha situado todo el recorrido de Sofía Insomnia desde su génesis hasta estos momentos, ¿no? De ir más allá de lo humano e incluso bordeando aspectos sobrenaturales de la existencia con respecto a lo metafísico, ¿no? Hay otras instancias en este mundo de las cuales muchos no están conscientes, están allí palpables, y creo que tratamos de alguna manera de despertar en nosotros y en las personas que puedan acceder a nuestro trabajo, uh-huh, a ese tipo de mensaje, ¿no? Sí, y completando esto, es importante destacar que sí hacemos un trabajo por, digamos, hurgar en todo lo que es la psiquis humana, ¿no? Exacto. Y hay una invitación a eso, para que cada quien hurgue en su propia psiquis. Y eso se da no solo con la sonoridad, que a veces es hipnotizante, sobre todo cuando estamos en vivo, con ciertos sonidos, gritos, con recitales dentro del momento en canto o después que canto, sino, bueno, simplemente en las letras, en pensar en ellas. Inclusive toda esta actividad que venimos haciendo con el otro rock, la Expo Salón, todo ha girado en función a una frase que siempre utilizamos como premisa, ¿no? Que es junguiana. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, hicimos la Expo Salón Independiente, el otro rock, poesía, arte y existencialismo, donde estuvieron 37 artistas, más de 200 obras de sala, cada artista exponiendo su obra desde su punto de vista en el encuentro con la sombra, o el encuentro con la sombra desde su punto de vista. Entonces, en ese sentido hizo la curaduría buscando el grito existencial en el arte venezolano. Todo eso, por supuesto, de la mano de la música, de la filosofía de Sofía Insomnia, ¿no? Ok, y forma parte de vuestra filosofía de vida, ¿no? La música que hacéis. Por supuesto, si no la hiciéramos. Okay. Es la música que nos llena desde la adolescencia, la música que escogimos ya como adultos profesionales para desarrollarla en lo artístico, ¿no? O sea, es una cosa elegida no solo por gusto, por placer, sino de forma consciente para hurgar en la psiquis humana, invitar a otros a otro nivel de pensamiento, pero es totalmente, digamos, elegida muy a propósito. Okay. ¿Y ven el mundo actual en blanco, negro y gris, o existe un poco de color? ¿Nos repites la pregunta, sí, por favor? La pregunta es, ¿ven el mundo actual, en el mundo actual que estamos, cómo lo ven? ¿En blanco, negro y gris, o creen que existe un poco de color? El mundo actual está lleno de una diversidad increíble, ¿no? Sin embargo, se maneja a través de poderes fácticos que tienen que ver con lo político, y eso influye en el aspecto cultural también, ¿no? Sí, hay una percepción de que nosotros como entidades artísticas de repente nos
nos redimimos hablando del mal y el bien, pero nosotros vamos un poco más allá, ¿no? El mal y el bien son concepciones simplemente humanas. Hay mucho más que hurgar en este mundo que simplemente la paradoja de la dualidad, ¿no? Y lo binario, que en dado caso es lo que tiene al mundo sumido en la gran miseria moral e incluso vivencial. Y la situación, ¿no?, que hay en el mundo actualmente, ¿no?, es bastante complicada, pero a Venezuela se le suman otros factores. ¿Qué tipo de apoyo reciben por parte de los organismos culturales, si es que existen? Bueno, esa es una pregunta, no sé, extraña, ¿no? Ninguna. Okay. De hecho, cuando hicimos la Expo Salón Independiente del Otro Rol, Poesía, Arte y Existencialismo, bueno, lo que recibimos fue el apoyo para darnos el espacio. En este caso se hizo en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Se nos dio el espacio, pero fuimos los propios artistas dentro de una actitud de autogestión, quienes hicimos posible la Expo Salón, pintando, llevando bombillos, haciendo todo lo pertinente, pagando el transporte, todo lo que tenía y que respectaba a la producción. Por ejemplo, te digo este ejemplo referido a la Expo Salón que hicimos, ¿no? En cuanto a la música, no, bueno, ha sido una música independiente totalmente, ¿no? Pagada con el propio bolsillo, con la autogestión, autofinanciado, digamos, vamos a decirlo así. ¿Debemos quejarnos por eso? No, no sé, es un camino que nos ha dado recorrer. Lo que sí te puedo decir es que en este tiempo de pandemia se ha acrecentado las compras del disco de Sofía Insomnia a través de Bandcamp, de la plataforma Bandcamp, y eso ha sido hermoso vivir esa experiencia durante todos los últimos meses, ¿no? Porque allí, bueno, el apoyo de los seguidores, de los mismos de colegas, de artistas plásticos, digamos, como promotores de nuestro próximo lanzamiento, se ha traducido en compras concretas. Y bueno, digamos que eso es bonito resaltar, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, hombre, desde la autogestión y desde la parte independiente, ¿no? Y el momento actual, ¿no?, que vive el mundo, sobre todo por esta pandemia que me has nombrado, ¿no?, nos hace reflexionar un poco a todos, ¿no?, sobre la vida y la muerte, ¿no?, sobre la alegría, la tristeza. Sin embargo, ¿no?, en las redes sociales se vive una felicidad superficial, como si fuese una burbuja del mundo feliz. ¿Vivimos todos en la oscuridad con miedos y temores que disfrazamos para no quedarnos al desnudo? Sí, ciertamente es así. Todo lo que nos rodea nos impulsa un poco más a vivir en el artificio, ¿no? En la huida, en el eterno movimiento, y ese eterno movimiento es lo que nos detiene a no pensar, es lo que nos produce esa sensación de no estar en ningún lugar, en ningún momento. Okay. Esa rapidez con la que vive el mundo ahora, y sobre todo a través de las redes, es la gran paradoja humana, ¿no? Estar, pero al final no se está. Y en ese sentido, el mundo sigue danzando en un baile bastante macabro, sí, donde nadie es lo que parece ser, pero todo a la vez parece que es así, ¿no? Sí, es como más... bueno, y en un mundo de tantas luces artificiales, ¿a qué me refiero con luces artificiales? Bueno, todo lo que brilla, que parece que es oro, pero no lo es. En ese mundo de luces artificiales, la oscuridad se presenta como una gran verdad. Y cuando hablo de oscuridad no es por venderla de una manera superficial, no. Es simplemente, voy a lo que dije anteriormente, es el encuentro con la sombra y lo que puede ser de productivo cuando uno se logra encontrar con la sombra, ¿no? O sea, la sombra solo es peligrosa cuando uno no le presta atención. Exacto. Y eso es parte de lo que pasa en el mundo. Creemos vivir en una suerte de estrellato, de alegría permanente, cuando por dentro estamos en ruinas, ¿no? Entonces, atender esa sombra, pero no para hundirla, sino para trabajar con ella, para sublimarla, para tratarla, es como
el gran trabajo que debería hacer alquímico cada persona sobre sí mismo, ¿no? Ok. Y el otro día, ¿no? Hablábamos con unos amigos DJs, ¿no? Y discutíamos sobre lo importante, ¿no? De la letra de una canción, ya que desde nuestro punto de vista, ¿no? Tiene, entre otras cosas, que crear, pues, conciencia, ¿no? O crea conciencia y nos hace pensar. En la música comercial actual, ¿crees que esta carece de importancia? Es decir, la letra. Hay casos, si no me atrevo a dar señalamientos con respecto a la probidad o no de la música comercial. No soy realmente muy escucha de ese tipo de cosas. Sin embargo, tenemos que al plantearnos esa pregunta también tenemos que observar cuál es qué es la sociedad del espectáculo en ese sentido, ¿no? Como te estaba comentando anteriormente, la sociedad del espectáculo te hace ver que la verdad es una sola y que es la que ellos promueven, la que esa sociedad del espectáculo produce. Uh-huh. Es la única verdad que existe, porque es la única verdad que se ve, es la única verdad que se oye, es la única verdad que obtiene reconocimiento. Uh-huh. Sin embargo, detrás de esa verdad subyace toda una narrativa común en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver con el mercado, con los productos en serie, etcétera, etcétera. Eso sucedió a finales de los 70 como yo lo llamo, ¿no? La muerte del punk. El punk, okay. el punk empezó como una postura transgresora de la sociedad y terminó siendo fagocitada por ese mismo sistema, ¿no? Y ahí es donde se transfigura y nace lo que la gente llama como post-punk, que es un poco más libérrimo en ese sentido, ¿no? Que no tiene las reglas de las 3 acordes, y toda esa rabia del punk se convirtió en algo un poco más profundo. Entonces, en ese sentido, sin embargo, hay muchos exponentes de la música pop que tienen características pero muy interesantes, ¿no? Pero hablamos de la sociedad del espectáculo y cómo ese espectáculo a la final tiene un discurso, y ese discurso es parte de un poder. Y si hablamos de música y de arte, yo creo que la música y el arte no se debe a ningún poder. Hay algo importante que decir al respecto. No somos puristas con respecto a la música comercial. Okay. De hecho, somos defensores de muchos géneros para la diversión, el entretenimiento. Por ejemplo, acá en Venezuela hay mucho folclore hermoso que se puede explotar y bueno, que escuchamos, pues. Pero sí hay música y hay que identificarla que contribuye a la idiotización de la sociedad, de la juventud, ¿no? Bueno, no sé ustedes por allá cómo están con esa difusión, por ejemplo, del reggaetón, pero acá bombardean mucho con ese tema y todo, y se lo quieren inculcar a los niños, sí. Inclusive en sus fiestas, en los colegios privados, inclusive. Sí. Y bueno, por supuesto son letras que no son aptas para los niños, ¿no? Que invita a lo que llaman el perreo, etcétera, etcétera. O sea, hay una estupidización de la sociedad y hay que decirlo. O sea, a la gente le encanta el reggaetón, entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué el mundo está como está? Y entonces tú ves a la cantidad de gente apostando por este tipo de música, ¿no? Entonces, es cuestión también de poner los pies en la tierra, ¿no? Y que cada quien se sincere con sus propias miserias. Sí, exacto, porque es cierto que además que es una música que un poco pues también desvalora a la mujer y como dices tú, su contenido no es apto pues para cierto público, y a pesar de que al final es demasiado pegadizo y hace que sea fácil de escuchar, y por eso yo creo que abarca tanta gente. Pero bueno, sí es cierto que hay que reflexionar sobre esto y qué te aporta, ¿no? Cada uno en sí, ¿no? Sí, ¿qué le estamos dando a los niños? O sea, porque tú como adulto puedes consumir lo que te dé la gana, pero por favor no le pongas a bailar a un niño pequeñito, no lo pongas a perrear. O sea, es cuestión de conciencia, y lo estamos viendo, Belinda, indistintamente de la clase socioeconómica. Cierto. O sea, tú puedes estar en un barrio y la gente está escuchando reggaetón, o puedes estar en el fiestón más tremendo del
country club con el reggaetón, o sea, lo estamos viendo en todo ámbito. Entonces, también allí, bueno, tocan varios temas que tienen que ver con el intelecto, con la evolución espiritual. Son muchos temas que hay que analizar al respecto de por qué una sociedad apuesta por un género con ciertos contenidos y por qué no apuesta por otros. Exacto. Entonces, si tenemos gobiernos que también que no incentivan el arte y la contracultura en el mejor sentido, entonces, ¿qué le estamos dejando a nuestros chamos? ¿Qué le estamos dando como aporte a la humanidad? Inclusive estamos intoxicando el ambiente de muchas formas, ¿no? Con esa sonoridad. Sí, señor. ¿Y viajamos hacia un mundo más superficial o por el contrario estamos en un paréntesis? Creo que se están develando muchas cosas a raíz de lo que está sucediendo, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo político y sobre todo en lo humano. Creo que sí, hay un paréntesis. Algo está por suceder y de alguna manera nos sentimos afines, ¿no? a este drástico cambio que posiblemente se pueda dar en el mundo de un momento a otro. Yo pienso que sí, que que vamos hacia un mundo más superficial todavía. Inclusive la pandemia no ha sido una suficiente elección para muchos, para la mayoría. O sea, tú sales a las calles actualmente en cualquier parte del mundo y sigues viendo el egoísmo igual que antes de la pandemia. Entonces, eso te habla de una lección de vida que se da o no se da en ciertas personas. Y el paréntesis existe para los que de pronto estamos buscando otras alternativas y de vida que no tienen que ver solamente con mi propio interés personal, con lograr mis proyectos personales, sino que también estamos abordando o queremos aportar a otras cosas más sublimes, ¿no? Que tienen que ver inclusive con lo espiritual, lo artístico, ¿no? Entonces, bueno, son momentos que te dicen, estamos viviendo momentos, para unos es hora de dormir y para otros es hora de despertar. Exactamente, muy bien. ¿Y haber estudiado teatro para un músico ayuda a crear un espectáculo más interesante a nivel gesticular y dramático? Sí, bueno, sin duda alguna toda esa experiencia teatral que viví desde la adolescencia, que hacía teatro, en la universidad hice teatro profesional, luego incursioné en la parte de teatro profesional luego de la universidad. Todo eso, bueno, ha alimentado profundamente lo que ha sido alimentar a Sofía Insomnia como personaje, porque Sofía Insomnia es una suerte de personaje, una mujer sobre la cual, digamos, están los dolores del mundo, ¿no? Es una mujer con un velo negro, a veces aparece. Uy, creo que se te cortó un poco. Vale, vuelvo a ver, está reconectando, creo que es por el internet. Ahora, ok, estamos. Que dicho sea de paso, fue algo que se vino dando con el tiempo de una manera muy, muy, pero muy natural. Lo que ha sido la elaboración de Sofía Insomnia como personaje, ¿no? Hemos tenido la suerte y bueno, para nosotros ha sido un tremendo honor que artistas plásticos de trayectoria, de renombre, hayan traducido nuestro arte en su obra. Parte de las obras que se exhibieron en la Expo Salón Independiente, el otro rock, poesía, arte y existencialismo, en la Casa Rómulo Gallegos, que estuvo 3 meses de exposición, bueno, en parte esas obras fueron en homenaje a Sofía Insomnia, ¿no? Lo que nos da, bueno, por lo que nos sentimos muy, pero muy agradecidos, ¿no? Hay un reconocimiento de escritores, de investigadores, de artistas plásticos, de cómo Sofía Insomnia ha contribuido pues a hurgar en la psiquis humana y bueno, que nos reconozcan como agrupación con de un carácter genuino en el género que desarrolla, es también, bueno, gratificante, pues es bonito que uno tenga ese reconocimiento. Los exponentes de género oscuro, ¿no? Son por lo general personas
retraídas, existencialistas, cargadas de preguntas sobre el qué y el por qué, y las letras generalmente son negación a la realidad o lo que se cree que es real. La pregunta ¿es esto viable para entrar en una industria que cada vez es más superficial? Yo creo que la respuesta sería quienes están en ese camino, si les interesa entrar en esa industria, ¿no? Hay una posibilidad de ir contracorriente. Uh-huh. Y esa es la posibilidad que nosotros hemos elegido. Y creo que la historia también da muchas luces con respecto a eso, ¿no? Con los poetas, con los músicos, con los escritores, con los literatos, que de alguna manera se han puesto del otro lado de la cornisa y han renunciado a la banalidad, y aún así han pasado a ser personajes relevantes dentro de la historia. Hay un aspecto importante que destacar a partir de esta última pregunta, y es que, por ejemplo, la Exposalón Independiente, el otro rock, poesía, arte y existencialismo, la curaduría de esta Exposalón giró en torno a las huellas del punk. No fue una exposición per se sobre el punk, pero sí sobre sus huellas. ¿Y cuáles son las huellas del punk? Que están, por supuesto, implícitas en el post-punk, en lo posterior, en su consecuencia. Bueno, esas huellas son la irreverencia, lo no convencional, la confrontación, la transgresión. Todas esas huellas, Sofía Insomnia las asume también como proyecto artístico, como filosofía de vida. Entonces, hacer esta Exposalón, hacer la música que hacemos, hacer el programa radial que hacemos, al igual que tú, es también un acto de provocación que nos entusiasma y que nos anima a seguir haciéndolo, porque a veces nos encanta meter el dedo en la llaga y molestar, ¿no? El punk tenía un objetivo muy hermoso que era molestar. La idea es molestar, lo dijo Unamuno, filósofo en el siglo XIX. Entonces, esta Exposalón también agarró ciertas frases vertidas a lo largo de la historia de escritores existencialistas y las aplicó a la Exposalón, ¿no? Como mostrando, mira, es que a lo largo de la historia ha habido gente que se ha salido del patrón, de lo establecido, ha roto paradigmas, y esa es la gente valiosa que debe existir y que ha existido a lo largo de la humanidad. Entonces, bueno, en ese sentido estamos nosotros actuando y es parte de nuestra filosofía de vida. Sí, yo tenía un amigo, punky en su época, ¿no? Que él siempre me dice que aunque esté todo perdido, siempre queda molestar, ¿no? Entonces eso es parte un poco también de dar un poco de caña, ¿no? Esa es la idea. La idea es molestar, provocar, y el arte definitivamente tiene que ser transgresor, tiene que herir, causar una herida, como cuando lees un poema y te deja algo por lo cual pensar o te da escalofrío. Eso allí es donde debemos estremecernos, conmovernos. Exacto. Y Cara, tú al inicio de la entrevista nos hablabas un poco del comienzo de Sofía Insomnia, ¿no? Pero ¿cómo se formó la banda y cómo llegó el nombre de Sofía Insomnia? Bueno, eso fue en el 2004. Moisés y yo veníamos de proyectos anteriores, de proyectos que también calaban o entraban dentro del género dark, ¿no? Bueno, como todo en la vida, hay ciclos que se cumplen, terminan. Él terminó su proyecto, yo el mío. En septiembre de ese año comenzamos a hacer pruebas, ensayos, y bueno, una tarde definimos los dos el nombre, o sea, que queríamos un nombre que tuviera un nombre y un apellido. Entonces, bueno, simplemente en una tarde de almuerzo en un restaurante italiano dimos con el nombre que, bueno, que con los años de verdad nos ha sorprendido inclusive la trascendencia que ha tenido Sofía Insomnia en algunos ámbitos. Acá, mira, el aspecto independiente
ha hecho un gran esfuerzo, productores independientes han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante sus festivales. Cabe destacar, por ejemplo, Unión Rock Show, que llevaba hace 3 años varias ediciones acá en Venezuela. Ese festival, al igual que nosotros que emprendimos este proyecto como pareja, es una pareja también inició ese proyecto, Unión Rock Show, y bueno, logró una cantidad de público importante en las calles, se hacían los festivales. Y con el tiempo, bueno, hicieron premiaciones. Ese festival nos ha premiado como mejor banda establecida en Venezuela, ¿no? Compitiendo con bandas como, por ejemplo, Desorden Público, que son legendarias acá. Sí. Entonces, también hay otros proyectos que se han realizado en el aspecto privado, independiente, como los premios Melomaniac, que nos han dado premios a nosotros como mejor banda de otros géneros. Banda, ellos le llaman otras tendencias, ¿no? Okay. Otras tendencias. Eso, que sea reconocida la trayectoria de Sofía Insomnia en libros de historia de rock que se hacen acá, como los que hace el historiador e investigador Félix Ayueva, también son, digamos, cosas que pasan en la historia de la música, que nos animan a seguir, ¿no? Que nos dicen, bueno, mira, hay gente que realmente valora este esfuerzo artístico que estamos haciendo y que lo aprecia. Otra cosa importante, tú hablabas en otras preguntas que habías hecho más atrás del aspecto estético, hablaban del aspecto físico. Hay algo hermoso que nos ha sucedido en este transitar con este proyecto, ¿no? Y es que en los momentos en que nos hemos presentado, que hemos tenido la oportunidad de presentar en la calle, la gente sencilla, la gente de a pie se ha acercado a escuchar Sofía Insomnia y se ha identificado con nuestra sonoridad, con la melodía, con el performance, y luego al terminar la obra, la presentación, se nos acercan, nos abrazan, y ese tipo de cosas son las más valiosas. No solo Sofía Insomnia apuesta por lo que apuesta el gótico, el pop, lo que hacemos muy conscientemente, sino que más allá del performance, de la apariencia, de la vestimenta, el conocimiento llega a quien sea y a quien tenga que llegar, y para ello no se necesita que la gente sea dotada en lo que respecta a la literatura gótica, okay, o que esté ducho en todo lo que ha sido este movimiento, inclusive a la música. Pero hay que abrir y seguir abriendo ventanas para darle a la gente otra forma de sentir, de hacer música, y es lo que hemos venido haciendo a través del festival El Otro Rock. En este festival, insisto en hablarte de ello porque ha sido una experiencia hermosa. Hemos hecho ya una 5ª edición, y con la Expo Salió, mira, se acercó una gran cantidad de gente que nosotros nos quedamos impresionados de todo lo que se había logrado junto con los otros artistas, ¿no? Cuando un público que no es precisamente conocedor del género se acerca, okay, ya es como exitoso ya todo el emprendimiento que hiciste, ¿no? Se acercaron gente de la tercera edad, niños, o sea, variedad de gente con distintas culturas, pues inclusive que escuchan distinta música. Entonces eso ha sido un logro muy bonito. Entonces hay que seguir abriendo espacios, escenarios, para darle a la gente eso que no le dan en los medios, en la televisión, okay, ¿sabes? Y la influencia la notamos, pero ¿qué grupos actuales de Dark o de Dark Wave les llama la atención? Desde los turcos de Chipaz Away hasta pasando por el post-punk roso también, una banda mexicana que se llama Sonsombre, una banda chilena radicada en Estados Unidos que se llama Pilgrims of Germin, Enigmática de Costa Rica, Los también de República Dominicana, El Malvado Ciorán de Perú. Hay infinidades de bandas maravillosas de las cuales somos seguidores por su originalidad y por su cadencia.
Fíjate que en estos tiempos de pandemia también se ha dado algo muy bonito, y es que hemos tenido la posibilidad de participar en festivales internacionales. El año pasado participamos en el festival en México, otro en Perú. Ya a finales de año participamos en el Gotham Brasil y en Luna Negra Festival, que se realizó desde Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad en esos escenarios virtuales de compartir con agrupaciones maravillosas como las que acaba de mencionar Moisés, y agrego, por ejemplo, Animal Rojo de México, ¿no? Entonces hemos hecho una bonita comunidad. Hay mucha, no se ve, no sale a la vista de forma tan visible como otras agrupaciones, pero es un movimiento grande. Hay mucho público que consume todo este tipo de música, ¿no? Y si viajaran en el tiempo, 35 años atrás, por decir una cifra, ¿qué local les gustaría visitar de Caracas? ¿El Cocos Café, el Antro o el Mata de Coco? El Antro. De eso. Espera, se te corta un poquito. Si puedes repetir la respuesta. Ajá. Bueno, por ejemplo, acá nosotros comenzamos nuestras primeras presentaciones se dieron en un lugar en Colinas de Bellomonte que se llamaba La Belle Époque. Okay. Me encantaría que eso se activara de la misma manera como en aquel entonces se dio ese tipo de locales, ¿no? Okay. Que eran bien, bien atrevidos en lo que es la presentación de artistas, ¿no? Y tomando en cuenta, ¿no?, el tiempo que llevan ya en la escena musical, ¿están influyendo en otras bandas nuevas? No nos ha interesado ese aspecto. Sin embargo, a partir de nuestra salida en el 2004, en la escena caraqueña sí se ha impulsado el ámbito del dark wave. Aquí en Caracas, que desde los 90 había estado como en stand-by, ¿no? Okay. ¿Y es la Caracas actual como Gotham, como la ciudad de Gotham, ¿no?, llena de polución, inseguridad, caos, etcétera, pero sin héroes y con villanos? Más con antihéroes que con cualquier otra cosa, ¿no? Okay. Aquí en esta ciudad gótica en decadencia, hay un discurso binario, ¿no? En todo sentido. O eres bueno o eres malo. Uh-huh. Pero hay una tercera vía que no tiene nada que ver con ninguna de esas posiciones moralistas de esos dos bandos. Y son lo que perturban, lo que molestan esa pacatería moral, ¿no?, de la que hemos sido víctimas en este país durante tantos años. Bueno, y acá hay villanos en todos lados y héroes. O sea, para mí cada madre que tiene que sostener a su niño todos los días, su niña, es un héroe. Okay. Pero más allá de eso, hace días publiqué en mi Instagram personal una breve reseña sobre un personaje, un ícono de Caracas, que está en el centro de Caracas, un señor español que tiene muchos años viviendo acá y que se pone en la isla de la avenida a hacer maniobras con el hula hula, con varios hula hula a la vez. Uh-huh. El señor ya es de edad avanzada, pero ese tipo de personajes son digamos que marcan distinción cuando tú estás paseando por la ciudad, que te pone a pensar. Ese tipo de personajes son los que para mí le dan virtud a la ciudad. Para mí hablan de lo que debería ser, de lo distinto, ¿no? Okay. Este señor de edad avanzada tiene un equilibrio que a lo mejor no lo tiene cualquiera en una edad más corta, ¿no? Okay. Y tiene un entrenamiento, pero está allí haciendo de forma apasionada no sé si su trabajo o su pasión, pero lo hace, ¿no? Okay. En cambio, ves alrededor y la cantidad de cosas comunes es como en cualquier parte del mundo. No creo que Venezuela
se distingue por ser una sombra mayor que otros países. Okay. Yo creo que este país es hermoso, bueno, no solo por sus recursos naturales, sino porque hay mucha gente valiosa espiritualmente hablando. Por supuesto que hay otra parte que no lo es, como en cualquier parte del mundo. Ok. Y hoy se te cortó. Espera, se cortó. Volvemos a hacer una llamada. ¿Hola? ¿Volvemos a conectar? ¿Hola? Ok, vale, que se había cortado. Bueno, la siguiente pregunta, ¿no? Va un poco como la pandemia, ¿no? Ha paralizado proyectos a muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué proyectos tienen a corto plazo o que puedan hablarnos de proyectos para este año? Bueno, estamos a principios de enero se lanzó el teaser de nuestro próximo lanzamiento, Hilo de Piel, que es el segundo sencillo promocional del próximo disco llamado Silabario de la Amargura. Es un tema que compuse ya hace unos cuantos años y habla en su letra del desapego, del desprendimiento, ¿no? Uh-huh. Me tocó nuevamente dirigir el videoclip por razones del destino. Quería que otra persona lo asumiera, pero bueno, finalmente tuve que yo asumir la dirección. Pueden @Sofía Insomnia en el Instagram ver el teaser, bueno, en nuestro canal de YouTube. Eso es el lanzamiento más próximo que tenemos, que esperemos sea ya a finales de este mes. Ya pronto daremos la fecha del estreno de ese videoclip, ¿no? Por supuesto, ya continuaremos con otras grabaciones para terminar el disco, ¿no? Ok. Y ahora vamos a unas preguntas que se llaman preguntas oscuras, ¿no? Y bueno, la respuesta es un poquito más rápida, ¿vale? Okay. Vale, la primera es, ¿a qué le tienen miedo? Gente. A la gente. ¿Y es la oscuridad ambigua y andrógina? Es más que eso. Repíteme la respuesta, por fin, que no te oí. Es más que eso. Ok. ¿Es la oscuridad un medio para alcanzar la luz o es la luz un inconveniente para percibir y valorar la oscuridad? La oscuridad es el principio y es el fin de todo. ¿Cómo sería el mundo ideal a los ojos de Sofía Insomnia? A ver, el mundo ideal. Bueno, acá no va a ser posible un mundo ideal. Estamos en el infierno. Okay. Habría que ser el sueño. En los sueños es un mundo ideal. Si hay que hacer una respuesta corta. En los sueños. En los sueños. En los sueños, que son muy lindos, por cierto, que son reales. Cierto. La gente, ¿no? Aquí sí nos podemos extender si quieres un poquito más, ¿no? La gente canaliza la espiritualidad, ¿no? Hacia un universo de luz, pero el universo en sí es oscuro. ¿Creen ustedes que esto es parte de la ilusión a la que la gente se aferra? Bueno, hay un pensamiento de Jung que, Karina, te puedes explicar sobre las figuras de luz y la oscuridad. No, bueno, esa respuesta tiene que ver con este concepto jungiano. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Entender esto no es fácil, no. Porque es parte de conocerse a sí mismo. Si no somos capaces de conocernos a sí mismos, entonces no estamos avanzando en lo que es la evolución o la propia evolución individual, ni estamos contribuyendo tampoco a la evolución de la sociedad, porque siempre estamos viendo el diablo en el otro y no en sí mismo. Y cuando nos referimos a diablo no es que estamos diciendo que somos personas malas, sino que somos como el bombillo de la luz o la electricidad. Tenemos la energía negativa y la energía positiva. Y el asunto es balancear eso, no matar la energía negativa, sino simplemente, bueno, trabajar con ella, digamos,
en algo que nos produzca bienestar. Sí, es como decías antes, ¿no? Ni lo malo y lo bueno son conceptos, ¿no? Que nos han establecido o inculcados en la cabeza, pero que si profundizamos podremos encontrar mucho más. Sí, correctamente, es así. Y bueno, ahora vamos a una última pregunta que es de alimentación, ¿no? Si vivieran fuera de Venezuela, ¿qué echarían más de menos? ¿Una arepa con queso guayanés y caraotas negras? ¿Un golfeado? ¿Un suspiro? ¿O una cachapa? Un golfeado. Yo definitivamente extrañaría el clima. Yo amo este clima porque siempre tenemos la maravilla de tener un poquito de frío, un poquito de calor o una temperatura que siempre... Pero la comida, bueno, me fui a otro lado. Yo sé que me preguntaste de comida, pero contesté de forma rebelde. Pero bueno, la cachapa es una cosa tentadora. Okay. Pero bueno, en otras partes del mundo hay muchas franquicias que hacen comida venezolana. Tenemos muchos amigos que tienen puestos de comida en otras partes del mundo. Eso siempre va a estar. Cierto, pero el clima sí va a ser difícil. Sí, ahí sí, estoy de acuerdo también. En Venezuela en Barcelona había una cafetería, ¿no? que hacía comida venezolana y yo probé los golfeados y he de decir que son maravillosos. Así que entiendo que los echen de menos si no están. Son maravillosos, pero bueno, si algo nos ha dado esta época de pandemia es cocinar, haber aprendido a cocinar cosas que antes no cocinábamos. Y bueno, sería bueno entonces empezar a hacer golfeados. Vale, yo tengo que buscar la receta. Bueno, por ahora hemos terminado, ¿no? Y bueno, primero darles las gracias, ¿no? por esta horita de entrevista fantástica. Me ha encantado escucharles. Me gusta además mucho esa conexión porque lo hablaba con los compañeros de la radio, que ayer justamente estábamos, yo estaba hablando, ¿no? Un poco también como dices tú, profundizando, ¿no? En uno mismo, ¿no? Pues uno habla un poco y se plantea la vida, la muerte, ¿no? El transcurso, ¿no? Que llevamos en este mundo, ¿no? Y que al final llegas a la conclusión, ¿no? De que en cierto modo la muerte es la base de la vida, ¿no? Porque casi que todo ha de morir para que vuelva a retornar, ¿no? Y me ha encantado de verdad conocerles y me ha encantado hablar con vosotros de ese tema tan profundo, porque la música que hacéis me parece maravillosa, las performances, las actuaciones que hacen también. Y os doy las gracias por de verdad haber atendido nuestra llamada y haber estado en la tarde-noche de hoy hablando con nosotros. Fíjate que es importante, para mí se ha hecho muy importante no separar nunca la vida de la muerte. Es como la misma moneda, pero debemos prestar mucha atención al momento cuando vamos a dormir, lo que vivimos allá, lo que nos llevamos allá y sobre todo al despertar lo que nos traemos, ese momento que usamos para descansar también. Hola. Trascende en unidad allá. Hay una frase de una Carmelita, de una teatro que se llama Carmelita, que decía, muero cada noche y despierto cada mañana. Okay. Creo que en eso podemos pensar. Sí, sí, muy buena la verdad. Pues desde aquí, uy, se reconecta. Espera, porque es como se va como un poco la cobertura. A ver, que reconectamos. Volvemos. Ok, vale, cuelgo y vuelvo a llamar mejor. Ok, un segundo que estamos volviendo a conectar con Sofía Insomnia. Ok. Hola, es que se nos cortó. Aquí estamos, perdimos conexión. Sí. Bueno, la verdad... ¿Dónde me escucharon o se cortó todo? Sí, no, repíteme la frase porque ahí sí que se nos entrecortó un poco y se fue la conexión. Bueno, decía que debemos prestar mucha atención a ese momento en el que nos vamos a soñar, a descansar, prestar atención allá, más allá
de estar despierto, o sea, en los sueños, de lo que hacemos, de lo que podemos hacer allá por la humanidad y por nosotros mismos. Okay. La frase de esta monje carmelita, de la obra de teatro Diálogos de Carmelita, decía, muero cada noche, despierto cada mañana, muero cada noche, resucito cada mañana. Okay. Y es así, nosotros estamos constantemente muriendo y constantemente renaciendo. Tenemos que estar conscientes del milagro que vivimos al momento de renacer, cuando despertamos cada mañana. Entonces, en ese transitar hay un aprendizaje muy importante, ¿no? Bueno, hasta que se rompa ese cordón claro, sí. De plata, ¿no? Exacto. Pues de verdad que ha sido un placer conversar con los dos, contigo, Cara, y con es que se me va el nombre, discúlpame. Moisés, no, nosotros Moisés. Totalmente agradecidos contigo. Gracias por darnos este espacio, por hacer lo que haces en la producción de tu programa radial. Y bueno, nada, que viva el arte y la contracultura. Acá te dejo, Moisés, para que se despida. Saludos, Belinda. Un millón de gracias por brindarnos este espacio virtual para esta conversa sobrenatural. De veras, gracias a vosotros. Sonte et coagula. Gracias, muchísimas gracias y muchísimos éxitos en vuestro camino, que ya lo tenéis y que seguirá siendo así. Y bueno, si venís a Europa, a España, pues evidentemente estaremos encantados de ir a verles. Así será, gracias a ustedes. Sonte et coagula, amén. Bunker Radio, live set da Ibiza per il mondo. Goditi la vita.